Buenas tardes, estimado grupo. Para nosotros el día de hoy es un gran placer poder compartir estos conocimientos, esta educación con todos ustedes. Esperamos que este tema sea de su mayor provecho, recordando que el objetivo de la Fundación CEL es, es promover la salud mental y el bienestar físico, mental, emocional de los pacientes adultos mayores y de sus familiares y cuidadores. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y que se refiere a la vejez, que es cambiando el paradigma de la vejez. Y entonces aquí tenemos cómo conocer a otras culturas nos ayuda a ser agentes de cambio de la nuestra. El objetivo de este tema es la reflexión acerca de la cultura de la vejez que vivimos nosotros en nuestra sociedad actual. La sociedad occidental del siglo XXI tiende a emplear expresiones peyorativas para referirse a las personas mayores. Vivimos en una época en la que prevalecen los valores asociados a la belleza externa y a la inmediatez. Es algo que caracteriza nuestro mundo actual. El ser mayor o el ser viejo se ha convertido en sinónimo de inútil, de feo, de antiguo, de estorbo o de incapaz. Y nos olvidamos de que al llegar a la vejez las personas han adquirido sabiduría, han adquirido experiencia, serenidad, generosidad y en los últimos tiempos se han buscado incluso alternativas para mencionar a los ancianos, términos que se han buscado como tercera edad, como adultos mayores o edad avanzada, porque en el fondo esta etapa natural del ser humano es temida por la sociedad y tratamos de desterrar de nuestra mente todo lo que haga referencia a ser mayores o a ser ancianos o a estar mayores, a la vejez. Sin embargo, tenemos que recordar que en otras épocas de la historia de la humanidad y en otras culturas la percepción de la vejez no es la misma que la que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Por eso hoy queremos repasar la vejez desde diferentes culturas. Por ejemplo, la vejez en la prehistoria, las primeras estructuras sociales que existían tenían la forma de tribus y gracias a las cuales las personas podían garantizar su supervivencia. La esperanza de vida era muy breve a causa de las luchas, la caza, las enfermedades, por lo que no había muchas personas ancianas. Como consecuencia de esto, las personas que alcanzaban una edad poco habitual eran consideradas casi sobrenaturales. Estas personas eran concebidas como esencia de la sabiduría, se les atribuía la capacidad para curar enfermedades, para adivinar el futuro y hablar con los espíritus. Y los cuidados de las personas mayores se realizaban en el seno de la familia. Eh, en cuanto a la vejez en la antigua Grecia, en Esparta, que era una sociedad guerrera, los hombres mayores de 60 años eran relevados del ejército y pasaban a ocuparse de mantener el orden en la sociedad. El poder estaba en manos de los ancianos, que eran más ricos y que inculcaban a los jóvenes el respeto por los mayores. Cuando Atenas se convirtió en el centro de la cultura clásica, los nuevos cánones de belleza provocaron que la vejez se equiparase a una enfermedad. Entonces, hasta la llegada de Hipócrates, se desterró esa idea. Fue así hasta que Hipócrates desterró esta idea. Las reflexiones de Platón y Aristóteles sobre la vejez eran opuestas. Primero, Platón pensaba que la virtud se adquiere con el conocimiento al que se llegaba con una educación que daba sus frutos a partir de los 50 años. Y Aristóteles pensaba que la juventud es apasionada, generosa, todo lo contrario que la vejez. Luego tenemos la vejez en el Imperio Romano. En el Imperio Romano todo el poder se centraba en el Senado,
formado por ancianos, y eran los encargados de la administración de la justicia y de las relaciones diplomáticas. Los privilegios de los ancianos eran enormes y las clases más bajas de la sociedad los consideraban sabios y virtuosos. Esta autoridad ilimitada provocó con el paso de los años odio hacia los mayores. Muy interesante esto. A partir del siglo V después de Cristo, su poder fue debilitado y la vejez pasó a ser vista como una etapa negativa. Luego tenemos la vejez en la Edad Media y el Renacimiento. En la Edad Media la vejez era vista como una etapa oscura en la vida de las personas, el tiempo anterior a la muerte. No obstante, la Iglesia se ocupó del cuidado de las personas mayores mediante la creación de hospitales para atender a los más desamparados. En el Renacimiento, al igual que la Grecia clásica, se produjo una revalorización de la juventud y la belleza como idea de perfección. Por tanto, se produjo un nuevo rechazo a todo lo que se pudiera considerar viejo, sinónimo de feo, muy parecido a lo que tenemos ahora. A partir del siglo XVI, con el aumento de la esperanza de vida, la población anciana comenzó a verse con mejores ojos. Luego tenemos la vejez en la edad moderna y contemporánea. La industrialización y el retroceso de las grandes pandemias, gracias al descubrimiento de las vacunas y los antibióticos, produjo un significativo cambio demográfico debido a una importante prolongación de la esperanza de vida. Luego, a finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer las primeras corrientes filosóficas que rechazaban la idea de asociar vejez con enfermedad. Fue el origen de la geriatría y la gerontología. El cuidado de las personas mayores en el seno de la familia fue convirtiéndose en algo habitual, costumbre que se prolongó en el siglo XX. El envejecimiento de la población trajo consigo la preocupación por el bienestar de los ancianos. No obstante, los avances de la industria y la tecnología provocaron que las personas mayores dejaran de ser tenidas en cuenta como transmisores de sabiduría. En la actualidad, los ancianos son equiparados a niños cuando ven mermadas sus capacidades físicas y mentales, a pesar de que el cuidado de las personas mayores se siente como una obligación. Hablemos entonces de la vejez en otras culturas diferentes a la nuestra. Los ancianos de los países orientales tienen una consideración muy diferente a la de las sociedades occidentales. China y Japón son dos de las culturas donde más se respeta y se venera a las personas mayores en la actualidad. En Japón se celebra el Keiro no Hi, que significa Día de Respeto a los Ancianos, una festividad muy importante en la que participa activamente la familia. Los ancianos japoneses son respetados como pilares de la sociedad. Los jóvenes aprenden desde pequeños a valorar la experiencia y la sabiduría de sus mayores. En China también existe un profundo respeto y veneración por los ancianos. Aunque esta visión se halla en lo más profundo del pensamiento chino, el gobierno promulga leyes que obligan al cuidado de las personas mayores. En la India, el respeto a los mayores es uno de los pilares de la cultura, algo que se enseña en las escuelas. Los más jóvenes piden su opinión y su aprobación. En la religión hindú es costumbre arrodillarse ante los ancianos para tocar sus pies como símbolo de respeto. No obstante, la desprotección por parte del Estado hace que muchas personas mayores vivan esta edad como un proceso traumático al ser dependientes de familiares o amigos. En los países musulmanes, el cuidado de las personas mayores en la familia es considerado como un honor y una oportunidad para crecer espiritualmente. La religión islámica hace hincapié en que los hijos deben ser compasivos con sus padres y en especial con sus madres, porque estos dedicaron la vida a cuidar a sus hijos. Entonces, ¿tú crees o creemos que en nuestra sociedad procuramos todos los cuidados necesarios a las personas mayores? Es innegable que en nuestra sociedad actual se rinde culto a la juventud. Hay un desprecio por las personas mayores y por el envejecimiento. Entonces, el culto a la juventud nos hace daño a todos y de muchas maneras. Un factor de la depresión en los adultos mayores está asociado a la pérdida de la juventud y de las capacidades
y la percepción negativa sobre la vejez. Cuando nosotros en esta sociedad actual llegamos a adultos mayores, nos preocupamos muchísimo por este asunto eso nos lleva a deprimirnos. Es un factor importantísimo para desarrollar depresión en los adultos mayores. Eh, esta percepción tan negativa que tenemos sobre la vejez. En lugar de huir de la vejez, es mejor aceptarla como un proceso natural de la vida que puede ser digno y bello. De nosotros depende cómo queremos tomar este proceso natural de la vida, este proceso del cual nadie va a escapar. Las personas mayores sufren mucho por ser excluidas y rechazadas y seguir este comportamiento social depende de nosotros. Cambiar este comportamiento social depende absolutamente de todos nosotros como sociedad. Nosotros construimos nuestros propios valores y los transmitimos a las próximas generaciones y depende de nosotros el cambio de paradigma y de cultura respecto a la vejez. Todos, absolutamente todos, vamos a envejecer si tenemos suerte de llegar a mayores y de nosotros depende de ser víctimas de una cultura negativa o precursores, de una cultura más amorosa con lo que es natural. Entonces, nosotros mismos en este momento estamos contribuyendo a seguir con esta cultura de desprecio hacia la vejez o de no aceptación de esta realidad biológica y psicológica, o lo aceptamos como un proceso maravilloso, un proceso natural de la vida, y podemos alimentarnos de esas culturas ideales, esas culturas más amorosas con este proceso de la vida, con esta etapa de la vida, como la cultura japonesa, como la cultura musulmana, como la cultura hindú, o creamos nuestra propia cultura con nuestro propio sabor, con nuestra propia, eh, sacando lo mejor de nosotros. Por ejemplo, en la cultura andina, ese pedirle la bendición al mayor, ese respeto que nos han inculcado que debemos tener hacia las personas mayores. Rescatemos entonces esto y hagamos de este proceso natural de la vida algo hermoso y algo divino. Este es un tema de mucha reflexión y aquí pues lo dejamos con mucho amor para todos ustedes. Que tengan un feliz día y esperamos que este tema haya sido de mucho provecho para ustedes. Buenas tardes.